Hola, buen día. Hoy para continuar con el módulo de enfermedad periférica vamos a hablar del tema enfermedad carotídea. Bueno, como definición vamos a hablar de que la estenosis carotídea se define cuando hay una estenosis que es mayor al 50% en la arteria carotídea interna extracraneal, ¿sí? Según la definición de Nacet, que la vamos a ver después. Y como otra definición también hablar de que se va a hablar de que es sintomática cuando el paciente tuvo síntomas los últimos 6 meses, ¿sí? Y asintomática cuando no se pueden identificar los síntomas en esos 6 meses o pasaron o fueron síntomas antes de los 6 meses. Como repaso anatómico, sí vamos a hablar de dos territorios importantes, sí que es el territorio carotídeo y el territorio vértebro-basilar. ¿Sí? Acá tenemos en el primer dibujo cómo sale del callado el tronco brachiocefalia derecho, que de ahí sale la carótida común derecha, y saliendo del callado la carótida común izquierda, ¿sí? Dando las ramas interna y externa. ¿Sí? Después vamos a tener que de la rama de la carótida vamos a tener interna las ramas principales, que son una oftálmica, que es la que se encarga de irrigar el globo ocular, la cerebral media anterior y posterior. Serían esas tres cerebrales. La anterior es la que se encarga del lóbulo frontal medio y parietal del cuerpo calloso, y también es la que llega al núcleo caudado. Después la media es se encarga de la cara externa del lóbulo frontal, parietal y temporal, y con los perforantes llega hasta los ganglios de la base. Y después tenemos la comunicante posterior, que es la que se anastomosa y con la arteria cerebral posterior. Y después tenemos también lo que es el territorio vértebro-basilar, donde tenemos también las vertebrales que se ven en el primer dibujo, y de ahí tenemos las arterias vertebrales, el tronco basilar y las arterias cerebrales posteriores. Teniendo en cuenta algunas consideraciones antes de iniciar, eh, bueno, que una aclaración, sí, que el 80% del flujo cerebral depende del flujo carotídeo, o sea que la estenosis en el flujo carotídeo va a ser más grave en comparación del territorio vértebro-basilar, ¿sí? Y la prevalencia que se estima que va a ser mayor del 50% en pacientes mayores de 65 años, en hombres llega hasta el 9% y en mujeres llega hasta el 7%. Y en cuanto a los factores de riesgo, sí, la enfermedad carotídea es una enfermedad frecuente y hay que tenerla en cuenta, ya que va a estar presente en los pacientes que ya tengan otros factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, los que tienen enfermedad coronaria, un 40% de ellos va a tener enfermedad carotídea, y los que tengan enfermedad arterial periférica, un 28% va a tener enfermedad carotídea. Después, en cuanto a la clínica, sí, se sabe que la estenosis carotídea es responsable del 30% de los accidentes cerebrovasculares, que estos se van a presentar tanto de forma asintomática o como sintomática, hasta como una ACV, ¿sí? Y asintomática como un paciente que hace, por ejemplo, AIT. Y después acá abajo hay algunas aclaraciones, sí, que el riesgo natural de tener una CB por tener estenosis carotídea sintomática, luego de que un paciente haya tenido varios episodios de AIT, a los 2 días es del 5%, y en cambio a los 90 días sube hasta a los 90 días sube hasta el 20%. Después, el riesgo natural de tener ACV en una estenosis asintomática, cuando es más del 75%, es del 2 al 3% anual. Eso es muy importante porque después lo vamos a charlar en cuanto al tratamiento del paciente sintomático y asintomático. Y luego, en este último es similar al riesgo, porque el riesgo de ACV posterior a realizarse una endarterectomía en un paciente asintomático es similar al riesgo que tienen estos pacientes que son asintomáticos y que tienen enfermedad carotídea. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la fisiopatología, bueno, sabemos que se forma una placa y es la misma placa que hemos charlado en oportunidades anteriores, ¿sí? Así que vamos a hablar más que nada de los mecanismos de isquemia, ¿sí? Bueno, la placa se forma, crece, estrecha la luz y a veces se puede ulcerar, por eso se dan los mecanismos. Tenemos ateroembolia, ¿sí? Donde vamos a tener que hay una placa formada, se genera un desprendimiento, ese desprendimiento sigue el flujo sanguíneo y termina ocluyendo una arteria. Después tenemos la trombosis in situ, ¿sí? Donde vamos a tener que hay oclusión,
se genera el accidente de placa que termina ocluyendo la arteria, ¿sí? Después tenemos hemodinámicos, ¿sí? Donde hay un hipoflujo distal a la estenosis, ¿sí? Y que se va a dar más que nada cuando hay más del 90% de la oclusión de la arteria, y puede ser también combinado. Trombótico hemodinámico, ateroembólico hemodinámico, donde hay oclusión de la arteria con rémora sanguínea y posterior ateroembolia distal, como que se da todo junto ahí. Vamos a evaluar un poquito lo que son los factores de riesgo, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de lo que es la edad y el sexo. Se sabe que a medida que aumenta la edad hay mayor riesgo de tener enfermedad carotídea. También lo vamos a ver en algunas indicaciones después, y se va a dar mayormente en más pacientes masculinos. También hay una cuestión entre lo que es la raza, es más prevalente en caucásicos, va a ser baja en varones de raza negra y mujeres asiáticas. Después, en cuanto a la hipertensión arterial, ¿sí? Se sabe que hay riesgo de enfermedad carotídea mayor al 25%, ¿sí? Por cada 20 milímetros de mercurio que le aumentan al paciente de la presión arterial, ¿sí? Eso fue un estudio que aparece en la guía de la SAC. Por eso se relaciona con el riesgo directo, ¿sí? En estos pacientes, si nosotros les vemos que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial sistólica aislada, eso es un indicativo de que el paciente pueda tener enfermedad carotídea. Y además lo que sirve para seguimiento, o sea, como marcador de riesgo, es evaluar la presión de pulso. Y en cuanto a lo que sería la recomendación de la SAC, es que en pacientes asintomáticos que tengan enfermedad carotídea se recomienda realizar tratamiento de la hipertensión para mantener el valor menos de 140/90, como recomendación 1A. En cuanto a la dislipemia, sabemos que la dislipemia, el riesgo relativo aumenta, es 1,1 gramo por cada 10 miligramos de colesterol que aumenta el riesgo, ¿sí? Y en estos casos, como tratamiento se recomienda el tratamiento de estatinas en todos los pacientes con alto riesgo vascular. Y que también tenga dislipemia, porque la idea es disminuir el riesgo de ACV isquémico. Después, la diabetes sí también aumenta el riesgo de tener ACV isquémico de 2 a 5 veces, así que se recomienda el tratamiento de la glucemia, ¿sí? Tanto las medidas no farmacológicas como los hipoglucemiantes, ¿sí? Y para ello es razonable mantener una hemoglobina glicosilada menor de 7. En cuanto al tabaquismo, aumenta el riesgo de enfermedad carotídea, ¿sí? Se relaciona con la progresión y la gravedad de la estenosis, así que en el paciente que nosotros sospechamos que tenga enfermedad carotídea, también es importante recomendarle el cese del tabaco y realizar incluso tratamientos no farmacológicos y farmacológicos. En cuanto a la obesidad, ¿sí? El aumento de grasa abdominal está relacionado con el aumento del riesgo de ACV, ¿sí? Y también se asocia con un alto riesgo de los otros factores de riesgo, por ejemplo, como la diabetes, ¿sí? La dislipemia y la persistencia y la hipertensión. Todos estos van a terminar confluyendo en un paciente que va a tener un síndrome metabólico, ¿sí? Que va a ser todo esto atribuible a la resistencia a la insulina, aumento de factores protrombóticos y aumento de factores proinflamatorios. Así, bueno, como indicación 1A se recomienda en estos casos disminuir el peso en personas obesas o con sobrepeso con el objetivo de reducir la presión arterial. La actividad física, ¿sí? El sedentarismo se relaciona con el aumento de la morbilidad cardiovascular y cerebrovascular, ¿sí? La antiagregación, ¿sí? Habla de lo que es la eficacia para disminuir el riesgo de la aspirina, disminuir el riesgo de la ACV, ¿sí? En pacientes con riesgo vascular elevado o enfermedad vascular que ya haya sido demostrada previa. Por eso, como indicación 1A, se recomienda la antiagregación con aspirina en pacientes que tengan enfermedad carotídea asintomática o sintomática para prevención de ACV. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las manifestaciones clínicas. Al inicio de la clase les había dicho que más o menos dependiendo del tiempo en el que aparecen los síntomas, va a ser sintomático o asintomático. Así, los asintomáticos en los que no se pueden identificar síntomas o que hubo algún síntoma pero antes de los 6 meses, previo a los 6 meses, y los sintomáticos son los que los últimos 6 meses tuvieron algún síntoma.
acá hay que hacer una aclaración, ¿sí? Para no confundir el tema de qué tipos de síntomas, vamos a hablar de sintomáticos cuando el paciente presente un déficit visual unilateral, que puede ser por isquemia oftálmica, clínicamente homolateral a ella, por ejemplo en el AIT, un déficit neurológico por isquemia hemisférica, clínicamente directo o contralateral a ello, que puede ser en el ACV o en el AIT, déficit de funciones corticales, que el paciente tenga afasia, pero también tiene apraxia o hemiantenación, y infartos silentes, por ejemplo, con hallazgos imagenológicos. Y en cuanto a los síntomas, mareos o vértigos, síncope, las hemianopsias, diplopía, la marcha inestable, la ataxia, en estos casos, estos síntomas no se consideran parte del síndrome de la enfermedad coronaria, ¿sí? Por eso, en estos casos, si el paciente presenta, no vamos a hablar de que son asintomáticos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico. Vamos a empezar a hablar de lo que es el Doppler de vasos de cuello, ¿sí? Que es el método más utilizado, lo que nos va a permitir es medir el espesor miointimal y además vamos a ver la morfología de la placa y vamos a ver lo que es el flujo. El flujo con el grado de obstrucción y la permeabilidad carotídea, ¿sí? Hay dos técnicas, o sea, para evaluarlo vas a ver dos técnicas, lo que es la ecografía que evalúa la arteria y las lesiones, y la otra parte que va a evaluar lo que es el Doppler, que es el flujo, que vamos a medir las velocidades que se obtienen en el sitio de la lesión y en todas las proximidades. Este es el método más utilizado, tiene ventajas que es no invasivo, que no irradia, ¿sí? Que es económico, que es repetible, es rápido, ¿sí? Y como desventajas es que, más que nada, es que es operador dependiente. Bueno, como recomendación 1A tenemos que de la SAC tenemos que el ecodoppler de vasos de cuello debe efectuarse en pacientes con síntomas signos o síntomas de ACV o AIT, ¿sí? Y en los pacientes que hayan tenido ACV o AIT y que tienen enfermedad carotídea o vertebral con obstrucción hemodinámicamente significativa por eco, se debe ser confirmado por otro método que después lo vamos a ver, que es la angiotomografía, la angioresonancia. Y después acá abajo están los que serían los criterios para evaluar el grado de estenosis, ¿sí? Son los valores que se toman en el ecodoppler y que van a corresponder entre el 70 y 50% de estenosis o más del 70%. Y después tenemos lo que es crítica o preoclusiva y ya cuando hay 100% que es la oclusión. En cuanto al angioreso, ¿sí? Es una técnica precisa para definir el grado de estenosis, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 91 hasta el 99% y la especificidad del 88 hasta el 99%, es menos específica en las estenosis moderadas, ¿sí? La ventaja es que, bueno, no depende de un operador. La desventaja es que es más costosa, ¿sí? Tiene más tiempo para la realización, y la limitación es el paciente que, por ejemplo, tiene marcapaso, o tiene claustrofobia, por ejemplo, y además que hay que tener precauciones porque usa gadolini para el contraste. Después, bueno, las indicaciones las dijimos en la anterior. Y después tenemos la angioTAC digital, ¿sí? Que este es el gol estándar de referencia, ¿sí? Para enfermedad carotídea. La desventaja, bueno, es que es invasivo y que es costoso, ¿sí? Por lo general esto se recomienda para pacientes que sean obesos o que son estos que tienen el implante, que tengan un marcapaso implantado, ¿sí? Y bueno, como complicaciones han descrito que en un 1% que puede generar una ACV. Bueno, y hay varios métodos para evaluar lo que es la estenosis de las arterias carotídeas, pero generan resultados muy diferentes entre sí. Así que lo que se define, ¿sí? Es usar el método del NACET, que ahí después se los voy a contar cómo es en un dibujito. Em, las indicaciones ya las habíamos visto antes, y este es el método para la medición, ¿sí? Donde, bueno, en el dibujo se ve, ¿sí? Que tenemos la luz de la arteria que está estrechada, que mide la N, ¿sí? Después tenemos lo que es la porción a nivel de lo que es donde está más proximal la arteria y donde se nota que no está dilatada, ¿sí? Eso sería el valor ideal de la arteria en total. Y se hace la cuenta. 1 por sobre el N, que sería la luz estrechada, sobre la luz real de la arteria. Eso por 100 nos daría el porcentaje de la estenosis.
Y el método de SET bueno, es parecido, ¿sí? Donde también se hace lo mismo, 1 sobre la N, que sería la luz que esté estrechada, y la E, que es toda la luz de la arteria dilatada. Y vamos a tener el porcentaje. Y lo que acá nos dice en este dibujo es que hay un lugar incorrecto donde uno tiene que usar el valor total de la arteria, no sería la parte dilatada, sino la parte que está más estrecha, la que sería el valor real de la arteria. Y después vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento médico y endovascular. Para eso vamos a empezar a hablar de lo que sería hablar de lo que es la enfermedad carotídea sintomática y la enfermedad carotídea asintomática. En la enfermedad carotídea sintomática se hicieron varios estudios, ¿sí? Que lo que se evidenció es que el tratamiento quirúrgico tiene mayor es superior a lo que sería el tratamiento médico, ¿sí? Reduce los riesgos de ACV y de AIT en pacientes que tengan estenosis carotídea sintomática. En una estenosis carotídea moderada, ¿sí? La cirugía mostró una reducción de ACV a los 5 años del 28%. ¿Sí? Y en los que tienen una estenosis carotídea grave, la disminución del riesgo de tener una ACV a los 5 años fue del 48%. ¿Sí? Así que sería la indicación principal. y, y, no se observó beneficio, ¿sí? En los pacientes que tengan estenosis menos del 50%, ¿sí? O que sean suboclusivas, según los criterios de NACET. Bueno, acá tenemos como recomendación de la SAC, ¿sí? Que la endarterectomía carotídea está indicada en pacientes con ACV o AIT y estenosis carotídea, que sea del 70 al 99%, ¿sí? Siempre que se estime menos del 6% de las complicaciones perioperatorias. Y es aconsejable, como indicación 2A, nivel de evidencia B, ¿sí? Es aconsejable realizar la endarterectomía carotídea dentro de las 2 primeras semanas del evento cerebrovascular a fin de prevenir nuevos eventos. En la enfermedad carotídea asintomática, sí, también se realizaron algunos estudios y lo que se vio es que si bien el tratamiento quirúrgico tiene respuesta, pero a largo plazo es limitada la evolución, ¿sí? Si bien es beneficioso, es más limitado. ¿Qué se dice? Que, bueno, que la endarterectomía carotídea está indicada en pacientes asintomáticos, seleccionados, pero que tengan más del 80% de estenosis y siempre que se estime el riesgo menos del 3% perioperatorio. ¿Sí? Y eso es lo que dice la SAC, por ejemplo. Y lo que dice la Sociedad Española de Cardiología, ¿sí? Es que es como que está medio discutido, ¿sí? Pero si un paciente está asintomático y tiene alguno de los síntomas que están alguna de las características clínicas de la imagen, del eco o del angioreso, si tiene por lo menos uno de estos, se podría indicar la cirugía. ¿Cuáles son? Que clínicamente que haya tenido un accidente cerebrovascular isquémico o accidente isquémico transitorio contralateral, ¿sí? Que en la imagen tenga un infarto silente ipsilateral, que en el eco tenga una progresión más del 20% de estenosis, que tenga una embolización espontánea después del Doppler transcraneal, ¿sí? Que tenga una reserva cerebral deficiente, placas grandes, ecolucentes, que tenga área oscura, hipocogénica y yuxta luminal incrementada, y que en la angioreso veamos, por ejemplo, una hemorragia intraplaca o que tenga el core necrótico rico en lipios, ¿sí? Así que bueno, por ahí para cerrar, se puede hacer la cirugía, pero no tiene gran respaldo, ¿sí? El resultado es limitado. Y él está más que nada a evaluar por el servicio de cardiología, que si el paciente presenta alguno de estos síntomas, se podría pensar en someter al paciente al procedimiento quirúrgico. Y después acá hay una red que más o menos te orienta, ¿sí? Cómo seguir el tratamiento. Tenemos que el paciente que haya tenido síntomas recientes en los últimos 6 meses, ¿sí? Donde vamos a tener, dependiendo de las imágenes, podemos ver, por ejemplo, una estenosis carotídea del 60 al 99%. En estos casos hay que evaluar algunas variables, por ejemplo, esperanza de vida, la anatomía favorable, si tiene al menos un hallazgo que indica riesgo de accidente cerebrovascular.
¿sí? Ahí se puede considerar lo que sería la endarterectomía más el tratamiento médico óptimo, ¿sí? Como clase 2A-B, o también se podría hablar de un tratamiento endovascular más el tratamiento médico óptimo, ¿sí? Después, y en caso de que tenga estas variables que no sean favorables, ¿sí? Se pasaría solamente a tratamiento médico óptimo como indicación 1A. En caso de que la estenosis carotídea sea del menos del 60%, o oclusión o casi oclusión, ¿sí? Y que la estenosis sea menos del 50%, también sería la idea hacer un tratamiento médico óptimo como, como indicación clase 1A. ¿Sí? Y después en los pacientes que tenemos estenosis carotídea más del 50 al 69%, ¿sí? Considerar hacerle endarterectomía más el tratamiento médico óptimo, ¿sí? Y en los que tengan más del 70 al 99%, la endarterectomía más el tratamiento médico óptimo, como indicación 1A. Después, terminando con el tratamiento, sí, la idea era hacer una aclaración con respecto a lo que es la enfermedad carotídea asociada a la enfermedad coronaria. ¿Sí? Como le dije al principio, el paciente que tiene enfermedad carotídea tiene alta prevalencia de tener enfermedad coronaria. ¿Sí? Por esto se recomienda realizar el ecodoppler de vaso de cuello a todos los pacientes que se van a someter a CRM y que en los últimos meses tuvieron síntomas, ¿sí? O tuvieron un evento, una ACV, una IT, como recomendación clase 1, nivel de evidencia B, y en aquellos que no tengan antecedentes previos, pero que sean mayores de 70 años, que tengan enfermedad coronaria múltiple brazo, que tengan soplo o que tengan enfermedad arterial periférica, también se recomienda realizarlo, ¿sí? En donde no lo vas a realizar es en una CRM de urgencia. Y según la Sociedad Española de Cardiología, ¿sí? La resolución de ambas patologías, ¿sí? Al mismo tiempo triplica la mortalidad y duplica el riesgo de ACV en comparación con los procedimientos por separado, ¿sí? Y también, más que nada, la definición de si se va a tratar y en qué tiempo lo define el equipo médico. ¿Stop? ¿Puse stop? Ahora se va, está lento.